¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer dos recetas muy buenas, que es la salsa de caramelo y la salsa de chocolate. Ambas sirven para hacer toppings, para que vayan arriba de los helados, en bebidas, en un montón de cosas, para los hotcakes, para los waffles, para las galletas, para lo que ustedes deseen. Son buenísimas, con una textura súper rica, un gran sabor y sobre todo tienen una muy buena vida en aquel, así que pongan mucha atención. Listo, vamos entonces a hacer el caramelo. Hay dos tipos de formas de hacer caramelo. Uno seco, como lo voy a hacer ahorita, en donde la sartén está caliente o la olla está caliente. Y después hay un caramelo que se llama caramelo cocido, que es agua con azúcar. En este caso lo voy a hacer completamente seco. Yo voy a poner el azúcar acá. Y se va a empezar como a fundir el azúcar. Poco a poco se está empezando a calentar y se va a fundir como si se disolvieran los cristales de azúcar. Lo tenemos. Aquí no hay necesidad de estarle moviendo a cada rato. Así estamos bien. Si se fijan, vean, se está empezando a disolver. Ahí lo tengo. Y ahí le vamos a ir dando poco a poco. No, porque... ahorita ya cortó, Ok. Ya que lo tenemos así, vamos a darle otro poquito más. Y ahí vamos a estar. Ahí que llega a todos lados. Y seguimos. Vamos a seguirle dando. Fíjense que muchas personas en el canal me preguntan que por qué pongo esto. ¿Sí? Esto es meramente para mantener la vida de mi parrilla. Es un gran conductor de calor, entonces yo lo pongo para que pueda estar entre lo que es la parrilla y mi olla. Muchas veces luego se caen y se manchan y se ven bien feas. Y haciendo esto queda perfecto y queda, pues, salvaguardamos la vida de nuestra parrilla. Voy a seguir poniendo. Ahí a que se vaya mezclando. Ya falta bien poquito, faltará un minuto, posiblemente 2, ya lo tenemos. Pero en ningún momento le estoy metiendo la espátula, no ha habido necesidad de. Bien, aquí nuestro caramelo ya está casi. Hay 2 que 3 cositas que falta por disolver. Son estos de aquí que ustedes pueden ver y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, voy a poner la mantequilla se va a disolver y va a empezar a hacer un tipo como emulsión. Posterior a ello me voy con la crema. Es solamente hasta que se incorpore. Si lo dejamos más tiempo va a hacerse más espeso y no es lo que yo quiero, ¿vale? Es una salsa de caramelo, entonces así lo vamos a dejar. Aquí vamos a poner ya la mantequilla. ¿Sí? No hay necesidad de poner la espátula. Así lo vamos a ir dando, se va a ir emulsionando poco a poco, ¿ven? Ahí se disolvió ya. Y la crema yo les recomiendo que le metan 1 minuto en el microondas, para que se caliente, para que no sea un choque tan fuerte entre nuestro caramelo y la crema. Ahí estamos. ¿Ven? No salió así. ¿Por qué? Porque le pusimos de temperatura. Entonces ahora sí nada más vamos a mezclar. En cuanto se haya incorporado en su totalidad, ahí apago el fuego. ¿Cuánto vapor sale? ¿Ven? Ahí falta un pelín. Ya está completamente emulsionada. Saco el fuego y vean qué chulada. Solamente falta enfriar y ponerlo en un recipiente y queda. Tenemos salsa de caramelo súper deli. Todas estas bolitas que quedan ahorita se van a disolver bien y ya está. Miren qué bonito queda. Súper chulo. Ya que lo tenemos, esta salsa súper bonita, brillante, bien chula. ¿Ok? Vámonos con la salsa de chocolate.
Bien, ahora vamos a ir con la salsa o jarabe de chocolate. Esto es para bebidas, para toppings, para todo. Bien importante, aunque ustedes vean que está muy líquida, no se preocupen. Una vez que enfría, se empieza a hacer más espeso. Hay que poner mucha atención, es muy sencillo. Se hace un jarabe, después la cocoa. Tiene que cocerse la cocoa, tiene que quedar negra, 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 negra. Ponemos los demás ingredientes y queda espectacular. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué necesito acá? Agua. Vamos a hacer el jarabe. Ok. Después, azúcar. Después, glucosa. Recuerden que todos estos ingredientes, nosotros tenemos una tienda en línea. Les voy a dejar el link en la parte de abajo para que se puedan ir al chat de ventas y listo, para que ustedes lo puedan comprar con una tremenda calidad. Ok, vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Esto es glucosa. Y vamos a poner también extracto de vainilla natural. Ahora poco a poco tiene que ir trabajando, se tiene que disolver todo para que podamos agregar la cocoa. Perfecto, ya está completamente disuelto todo. Ahora vamos a agregar la cocoa, así, sin pena. Y lo tenemos que mezclar. Una vez que nosotros hemos mezclado y quedó perfectamente bien homogéneo todo, vamos a contar 7 minutos. Y va a estar muy espesito con un color negro azabache muy chulo. ¿Vale? Y vamos a tener ya nuestra salsa de chocolate. Digo, si lo quieren más espeso, pues déjenlo cocer un poquito más, pero la verdad no es necesario. Yo ahorita le estoy dando aquí con batidor de globo, solamente es para incorporar. Hasta aquí me quedo y ahora sí me voy con mi espátula miserable. 7 minutitos. Ahí ya está hirviendo bien, entonces 7 minutitos, queda súper bonito, ya está empezándose a ver espeso, Por eso les digo, con el tiempo que les digo, yo creo que es más que suficiente y va a tener una textura súper bonita para lo que vayan a utilizar. Aparte el aroma es deli. Compren buenas cocoas. Nosotros también tenemos cocoas de la más alta calidad, que lo que puede dar el país, y tenemos de diferentes colores. Tenemos brut, tenemos rojiza, tenemos la cocoa tradicional, que va a quedar espectacular en sus preparaciones. ¿Vale? Recuerden que el link se los dejo en la parte de abajo de la caja de descripción. Ahí quedó. Miren la textura. Súper bonita, ¿ven? ¿Sale? El napado está bastante bien logrado y les va a quedar súper bonita esta salsa. Listo, y ahora vamos a verter. Miren ese color. ¡Qué bárbaro! Súper lindo. Pues aquí tenemos salsa o jarabe de chocolate y la salsa de caramelo, que están buenísimas para que lo pongan en cualquier cosa. Súper chulo. Listo, perfecto. Entonces tenemos nuestras dos salsas, caramelo y chocolate. ¿Cuál es su vida de anaquel? 15 días. Recuerden que lo que vayan a utilizar lo pueden calentar. No calienten todo, porque entonces ahí vamos a tener una curva de proliferación de bacterias que va a hacer que su salsa dure menos. ¿Vale? Pero con estas son unas joyasas que van a poder poner en lo que ustedes deseen. Así que prepárenlas y me cuentan qué tal les sale. Muchísimas gracias.